Sanguinetti, además abogado, además fue presidente y coincidieron en los mandatos del 85 al 90 con Alan García sobre este tema, donde él dijo en principio hay que darle asilo. Vamos a ver por qué. Julio María Sanguinetti, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias Yo por lo que dije recibirnos. es que en principio el amparo debe darse a cualquier persona que alega una situación de persecución. Luego el Estado calificará si corresponde o no corresponde el asilo. Lo que ha actuado hasta ahora el gobierno en representación del Estado uruguayo me parece que es lo correcto. Ha dado el amparo, recibe a la persona que alega ser perseguida y ahora se estará a los elementos que presente para acreditar esa persecución o a la inversa, los que el Estado peruano, si es que lo hace, demuestra lo contrario. De modo que esto es lo que tiene que resolver el Estado asiliante. Eso está claro, eso lo tiene que resolver el Uruguay, que dirá si sí o si no corresponde el asilo. Doctor, este es el tema. O sí. sea que hasta ahora lo que se ha hecho es lo correcto. Hay que esperar y luego entonces. habrá que decidir en función de los elementos que hay. Esos elementos, ¿cuáles deben ser? Porque no debe el Estado uruguayo hacer la tarea de la justicia peruana. Hay presiones políticas evidentes, porque hay un llamado del presidente, hay llamados de expresidentes, hay llamados del propio Alan García. ¿Qué es lo que debe analizar Uruguay? Si en Perú está actuando la justicia de manera independiente, entonces sí negar el asilo, digamos, y si determina que esto no es así, entonces otorgarlo. Lo que tiene que hacer es examinar si efectivamente existen las garantías suficientes o si, como está alegando hasta ahora el expresidente Alan García, ha habido una persecución política contra él. Él tendrá que demostrar que ha habido actos que van más allá de las garantías necesarias del proceso y que hay una arbitrariedad. En función de eso, el Estado uruguayo decidirá por un lado o decidirá por el otro. Naturalmente, la causa por la cual se le persigue no es una causa de delito político, sino de delito común. De modo que tiene que hacer una demostración fehaciente, digamos así, de que existe un trato injusto, discriminatorio o falto de garantía. Lo que creo que estos temas son temas de Estado serios, delicados, que deben considerarse con parsimonia. Siempre ha sido así. Cuando se habla de la tradición uruguaya de asilo es justamente porque el Uruguay ha tenido históricamente una posición generosa para quienes lo han pedido y debe actuar con serenidad, no es un tema de griterío político. Con Alan García nosotros tuvimos un periodo muy turbulento en la primera presidencia, porque él era el campeón mundial de nacionalizar la banca, no pagar la deuda externa, todos aquellos eslóganes muy radicales de la época, y nosotros estábamos en la otra, ¿no? Bueno, ahora hacía mucho tiempo que no le veía, pero es un personaje importante, por algo volvió después, años después, volvió a la presidencia. Y hoy está en esta situación y el Estado uruguayo deberá decidir, vuelvo a decir, sin apresurarse. Yo no adelanto conclusiones. Bien. Me parece que no hay que hacerlo. En el caso de Talvi, por ejemplo, dice que Uruguay no puede desautorizar a un país democrático. Algo parecido dice el ex vicecanciller Ope Pasquet. ¿Le parece que esta etapa en donde estamos se estaría poniendo en duda la democracia de Perú? No es eso, no es eso. Me parece que no es poner en duda la democracia. El tema es si hay una persecución política que puede estar a cargo de un señor juez, porque adentro de la democracia un juez puede actuar fuera de los códigos normales o cualquier otro magistrado. Por eso digo que Alan García tendrá que hacer una demostración de esas circunstancias. Si no lo hace, naturalmente el Estado uruguayo, frente a un Estado democrático con el cual tiene relaciones, le dirá que sí o que no. Doctor, entonces, no hay que simplificar estas cosas, son temas delicados. Nosotros hemos actuado muchas veces en temas de este tipo y por eso digo que no es un tema de análisis superficial, de blanco-negro, blanco-negro.
no es blanco o negro. Ajá. Doctor, en ese sentido y en el análisis que se plantea en la comparación con otros casos, algunos establecían algunas similitudes de esto con lo que ocurre en Brasil con el expresidente Lula y planteaban qué hubiera pasado si Lula pedía asilo a Uruguay. Incluso un congresista peruano, Juan Cheput, del Peruanos por el Cambio, advirtió que García podría acceder al asilo diplomático en Uruguay por los vínculos que tiene con Tabaré Vázquez y con Lula. ¿Son comparables los casos? ¿Qué debía hacer Uruguay si Lula hubiera pedido asilo, entendiendo que estaba siendo perseguido políticamente por un juez, que es lo que dice, ¿no? Por el juez Moro, como sigue diciendo él y el PT en Brasil. No, eso son hipótesis que no cabe considerar, para nada, son hipótesis de hipótesis. Lula no lo hizo, afrontó las consecuencias de su justicia y allí está. Bueno, fue lo que él decidió personalmente y así lo decidió. No se puede comparar hipótesis de hipótesis. La situación de Lula es una, esta situación es otra, y vuelvo a decir, lo que hay que esperar es cuáles son los elementos de juicio que aparecen. Si el señor Alan García logra demostrar que hay elementos que conducen a una persecución, bueno, se le podrá dar el asilo. Y si no es así, ocurrirá lo contrario. De modo que esto, vuelvo a decir, debe ser un análisis parsimonioso y por eso mismo hay que respetar los tiempos de la Cancillería uruguaya. Doctor, ¿y no condiciona el gobierno uruguayo que el presidente peruano llame al presidente Vázquez y le diga no es así, no es como dice Alan García, acá hay separación de poderes, respeto por las diferencias de poderes, digamos, diplomáticamente no condiciona a Uruguay el llamado de un presidente al otro presidente? Y sin duda que es importante. Ahora, yo no me consta ese llamado, digo, no sé en qué términos ocurrió, digo, pero por supuesto es un elemento importante, nadie puede discutirlo, ¿no? Son todos los elementos que hay que sopesar. Vuelvo a decir, esto no es blanco o negro, esto hay que manejarlo con cautela y todos creo que debemos estar atentos, tratando de colaborar, digamos, de algún modo, con que la Cancillería haga con serenidad lo que debe hacer. Ese es el Javier tema, García en Twitter, jurídico, político, derechos humanos. Sí, Javier García en Twitter cuestionó y dijo que asilo es una figura para impedir persecución política, no para delitos comunes ni corrupción. Y es verdad, es así. No hay ninguna duda que es así. Por eso que eso es lo que hay que resolver. Si hay una persecución o no hay una persecución. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Lo que vuelvo a decir es que no se puede opinar antes de conocer los elementos de juicio. Nada más que eso. Bien. Sanguinetti. Diga. No, lo iba a llevar a otro terreno porque ayer estuvo Abel Duarte con nosotros y cuando le preguntamos por unas declaraciones de Talvi que dijo nosotros estamos seguros que Sanguinetti se va a presentar, que el Partido Colorado necesitaría una renovación y dijo, bueno, ya sabía que me iban a preguntar esto, llamé a Sanguinetti para ver qué responder y dejó por primera vez quizás la puerta abierta, dijo, va a decidir el año que viene después del verano. Me lo dijo a mí ayer, domingo. Sí. No, pero es muy claro eso. Hoy por suerte ustedes son los primeros que me preguntan eso, porque normalmente me lo preguntan 3 o 4 veces al día. Porque es temprano. No, lo que le dije a mi querido amigo Abel, a quien quiero mucho, es muy simple, le digo, no digas nada. Digo, el movimiento guayista definirá el año que viene qué es lo que hace. Eso es lo que he dicho una y otra vez. Y no le busquemos más 5 pies al gato, es todo en eso. Ahora, en otro plano, ya que me pasó otro plano, quiero decirles que mañana, miércoles, estoy Era la pregunta que libro. venía, doctor, era la pregunta que venía. Tengo un libro en la A ustedes mano. les debe haber llegado ya. Sí, lo tenemos acá. Y bueno. Sí, está acá, está aquí. El libro lo estamos mostrando, que será presentado mañana a las 19:30 en el Hotel Sheraton. Exacto, la entrada es libre, o sea que están todos invitados. Es un libro que recoge trabajo periodístico mío de 50, 60 años sobre el tema de Israel, el tema judaísmo, antisemitismo, el tema, la participación tan gravitante del Estado uruguayo en el tema de la creación del Estado de Israel hace 70 años, y lo que significa hoy el Estado de Israel como vanguardia de los valores de Occidente
en una zona de donde está partiendo y ha partido en los últimos años un ataque muy fuerte a la civilización occidental con los conocidos atentados en Estados Unidos, en París no hace mucho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un libro que recoge una historia, pero que tiene también, desgraciadamente diría yo, una dramática actualidad, porque son temas que aún están hoy en la vida, en la polémica constante. Va a venir el periodista Carlos Pañi y el profesor Pablo da Silveira, con el cual vamos a conversar a propósito de este libro, de este trabajo que se publica en ocasión de los 70 años del nacimiento justamente del Estado de Israel y del Estado árabe, porque se crearon los dos en aquel momento a la vez. Desgraciadamente el Estado árabe no fue reconocido por sus hermanos y estamos 70 años después tratando de ver cómo se construyen dos estados de nuevo. Perfecto. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes y los invito a ustedes también a estar mañana. Que pase usted muy bien, doctor. Hasta luego, buena jornada. Bien, bueno, esa era la opinión de Sanguinetti entonces, que en la situación de